Precisamente, esto, sí, les había encargado que tuvieran la ley de telecomunicaciones. ¿Precisamente para qué? Para poder checar. Acuérdense que ahorita vamos a ver o estamos viendo los delitos que corresponden a las vías de comunicación como parte esencial de estos delitos especiales. Hay que recordar que hay un pequeño problema con esto. Anteriormente, si ustedes recuerdan, se alegaba o se hacía mucho énfasis en torno a este tipo de delitos para poder sustentar a veces el control de cuestiones sociales. Precisamente porque muchas comunidades o muchos grupos sociales utilizaban el cierre de vías de comunicación, llamémosle carreteras o autopistas, para ser escuchados. ¿Y qué sucedía en muchos de los casos? Alegaban o lo señalaban que estaban violentando o cometiendo delitos en contra de las vías de comunicación. Ahora, esto ha cambiado de manera impresionante. Anteriormente, estos eran considerados pues fuertísimos y daban de 10 a 15 años, hasta 20 daban por este tipo de delitos. Pero a partir de que fue considerado el aspecto de, oye, los derechos humanos de las personas y que en realidad se estaba causando otro tipo de resultados con esos castigos, se buscó un cambio. Y precisamente ahorita se van a dar cuenta, precisamente, si nos regresamos a la ley, se van a dar cuenta precisamente que en la ley de las vías de comunicación ya no hay este tipo de castigo. Permíteme un segundito. Nada más que me abra el documento. Donde por otro lado hay algo cruel de estas leyes. Habla mucho de las concesiones. ¿Qué ha sucedido con nuestras cuestiones de vías de transporte o comunicaciones que se han convertido en meramente concesiones ante las cuales pues pertenecen estos medios, bueno, estas vías de comunicación a particulares? Y estos particulares obtienen un beneficio económico a partir de la prestación de un servicio y donde se supone que ellos, por esta prestación de servicio, están obteniendo un beneficio. Pero ahora, vayamos a una de las cuestiones básicas para entender el delito. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este caso? Cuando se da un ataque a estas vías de comunicación. ¿Cuál es el bien jurídico principal? ¿Podría ser la libertad de expresión o lo de la información? Bien. Podría ser ese uno. Te fuiste, me adelantaste en el camino, precisamente porque te lo iba a mencionar más adelantito, en torno a que antes los únicos vías de comunicación que se consideraban eran el teléfono, radio y televisión y las vías de comunicación como tales, las carreteras y autopistas. ¿Por qué? Porque no consideraban precisamente los medios electrónicos como los tenemos ahora, donde ahora se transmite información y se resguarda información en estos medios de comunicación. Esa es una de las grandes novedades que hay en esta problemática, precisamente porque antes no se consideraban y en la actualidad sí se consideran por el alcance, por la forma que se tienen en la cuestión moderna. Característica, por ejemplo, antes nadie podía pensar en que en dañar un servidor podía causarle daños al Estado o a toda la sociedad. O si se caía el teléfono, ¿qué sucedía con una vía de comunicación? Oye, ¿qué crees? El teléfono no está funcionando. Pues simplemente ya no funcionó y no había ningún problema. ¿Por qué? Porque esa vía de comunicación no servía para resguardar información. Y en la actualidad, ¿qué sucede si se cae la nube?
pues sería la revolución, sería ponernos de cabeza completamente, precisamente ¿por qué? Porque toda la información se está resguardando ahora en estos medios de comunicación masivos. Les decía, permítanme un segundito. En la ley de vías generales de comunicación, curioso, si checamos el artículo primero, nos señala, son vías generales de comunicación y nos hablaba de 10 puntos o 10 áreas que correspondían a las vías de comunicación. Cuestión, se derogaron todas. Antes se hablaba de caminos, se hablaba de carreteras, se hablaba de los postes, se hablaba de las líneas, de los cableados, de las antenas en particular, como una vía de comunicación importante. ¿Cuál fue la única que quedó controlada en este aspecto? Curiosamente, el Servicio Postal Mexicano es el único que quedó en este aspecto. ¿Cuáles son las vías de comunicación que están protegidas por el Estado? Las rutas del Servicio Postal Mexicano. Todos los demás quedaron derogadas en el 2014. ¿Pero qué abarcaba? Miren, para que tengan una idea, ¿qué abarcaban? Obras, construcciones, dependencias, accesorios de lo mismo, los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de vía, establecimiento de servicios, extensión de los terrenos y aguas y el volumen de estas señaladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Precisamente, ¿por qué? Porque te hablaban más de los caminos. ¿A quién le correspondía este cuidado? En el artículo 3, las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan en ellas quedan sujetas exclusivamente a los poderes federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos, y sin perjuicio de las facultades expresas que en otros ordenamientos legales concedan a otras dependencias del Ejecutivo Federal. ¿Qué se manejaban? En este mismo artículo 3, en la fracción primera 1, construcción y mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de comunicación. 2, vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos. 3, otorgamiento, interpretación y cumplimiento de concesiones. 4, celebración de contratos con gobierno federal. 5, declaración de abandono de trámite de las solicitudes de concesión o permiso, así como declarar la caducidad o la rescisión de las concesiones y contratos celebrados con el gobierno federal y modificaciones. Otorgamiento y revocación de permisos, expropiación, apropiación, revisión y modificación de tarifas, circulares, horarios, tablas de distancia, clasificaciones y generales, todos los documentos relacionados con la explotación. Y pues bueno, en el punto 11 nos habla la vigilancia de los derechos de la nación respecto a la situación jurídica de los bienes sujetos a la reversión de los términos de esta ley o de las concesiones respectivas. Bueno, ¿por qué mencionamos esto? Precisamente porque esta ley le ponía un freno al beneficio de particulares que lucraran o que obtuvieran beneficio con las vías de comunicación. ¿Quién otorgó? No sé si recuerdan ustedes, el presidente Salinas de Gortari es el que da cientos de concesiones para la construcción de caminos y carreteras dentro del Estado mexicano. Esa es la primera afectación que tenemos principalmente.
Y precisamente ¿por qué? Porque este medio de comunicación o sistema de comunicación eran consideradas las carreteras y los caminos. Y se hablaba que si alguien atentaba en contra de ellas, era un delito en contra del Estado. Y a partir de esa situación se manejaron estas problemáticas de considerar el daño que se podía ocasionar al Estado al interrumpir las comunicaciones. La otra. Muy bien, un segundito. Sí, es que ahora está por sí está medio lento mi internet. He estado muy aflojerado en estos días. Ahora, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tenemos también un artículo importante, que es el 256. ¿Qué nos señala en ese artículo? En este nos va a manejar el derecho de información, de expresión y recepción de contenidos a través de servicio público, de radiodifusión y televisión y audio restringido. Hablemos de las comunicaciones como las que tenemos ahorita, que estamos utilizando, donde anteriormente no se consideraban. Esta ley de telecomunicación, ¿a qué se dedicaba? No sé si han visto la película de Cinema Paradiso, que se la recomiendo también. Esa es una clásica, ¿eh? Oh, créanme, véanla, les va a fascinar, ¿eh? Es larguita, dura como 3 horas y media, pero quedas enganchado, ¿eh? Ves la primera parte de la película y no la sueltas. Bueno, se las estalqué un poquito. La película nos la ubican como en los años 50 o 60 en Italia. ¿Y qué sucedía? Había una ley muy importante en torno a la censura. ¿Y qué sucedía? Que las películas, las canciones tenían que ser sometidas a un escrutinio por parte de de una corporación, o bueno, perdón, de una institución por medio del Estado. Y esta institución se dedicaba a evitar se comunicaran, se transmitieran actividades o cuestiones que afectaran a la moral y las buenas costumbres. ¿Y qué sucedía? Pues ahí les platico. La película está ubicada en un pueblito por allá en Italia, y donde la única forma de entretenimiento que había era cada 8 días ir al cine. Tenían un cinito, donde todo el pueblo iba cada 8 días y iban al cine. Y la cuestión, pues les llevaban las películas que estaban de moda. Pero ¿cuál era la problemática? Por esta ley que tenían ellos de control de contenidos, el padrecito del pueblo tenía que ver primero la película. ¿Y qué sucedía? Si en la película había besos y apapachos, el padre le decía al del cine, córtale esa sección.
había algún beso o algún abrazo apasionado, córtale, 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 córtale. Y te va narrando la historia porque, bueno, la historia gira en torno a un niño que va al cine y que se hace amigo del que ve del cinematógrafo de ahí, del encargado, y que tiene la oportunidad de ver las películas antes que las corten. Y donde ve por ejemplo, todos los besos de todas las películas clásicas que las van cortando. Las van cortando. ¿Qué hacía esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión anteriormente? Era eso. Todo contenido no apropiado o contenido que no estuviera bien estipulado dentro de la trama o que consideraban excesivo, era recortado, era censurado en su transmisión. Ahora, ¿qué más había dentro de esa situación? Dentro de esa misma situación existía el aspecto antes le llamaban enlatado. ¿Cómo funcionaba esto? Precisamente en base a esta censura de controlar los medios de comunicación y si había escenas, por ejemplo, algún desnudo, eh, alguna escena de un beso, alguna escena demasiado cruda en su contenido, la censuraban. O censuraban, si era un tema también que estaba demasiado discutible, lo censuraban. Hablemos de alguna que ustedes ya han visto, como por ejemplo la de Rojo Amanecer. Si ustedes han visto la película de Rojo Amanecer, en Rojo Amanecer, no supieron ustedes, esta película estuvo enlatada. ¿Por qué? Porque en su momento violentó o violentaba la ley de telecomunicaciones en torno a la cuestión de censura, de tener un contenido explícito o un contenido políticamente discutible. O, bueno, o que políticamente no era adecuado para el momento. ¿Y qué hacían? Simplemente limitaban o controlaban estas comunicaciones. Ahora, esa era la función principal en su momento de estas leyes de telecomunicaciones. Vámonos ya un poquito más a lo moderno, aunque sí les recomiendo, vean la película de esa de Cinema Paradiso, les va a gustar. Y le digo, para que tengan una idea de esta sección o esta parte en torno a qué era lo que cortaban, qué era lo que censuraban dentro de las comunicaciones. Hay otra serie por ahí, nomás que no me acuerdo en qué plataforma, creo que se llama Las Telefonistas. Y te hablaba también de que si escuchaban bueno, ahora sabemos que el gobierno federal tiene los sistemas espías y que están escuchando nuestras conversaciones en todos lados. Y que en esa época, pues las telecomunicaciones, o si alguien hacía llamadas que pudieran considerar de interés para alguien o para el Estado, eran interceptadas o grabadas para buscar información. Hablemos de cuestiones de inteligencia, que eran algunas de las cuestiones comunes que se llegaban a dar. Ahora, llegamos a la parte moderna. En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, les leo el artículo primero. La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicación, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión y la convergencia entre estos, los derechos de los usuarios y las audiencias y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes recuerdan, hicimos por ahí un pequeño dibujito para explicar la situación de la radiocomunicación, el aspecto electromagnético de la comunicación,
que eran estas ondas de radio que se transmitían, que ahora lo hacemos por vía satelital o por las antenas de los celulares, que hay varias antenas repetidoras, y que anteriormente el problema era hasta dónde tengo derecho a utilizar esta vía de comunicación. Hace algunos años todavía se utilizaban los banda civil, los radios de banda civil, no sé si los llegaron a conocer. Salías a carretera y algunas personas que viajaban mucho, que andaban todo el tiempo en carretera, traían estos radios de banda civiles, son los radios de recepción y de transmisión para informarte entre los camioneros, entre los transportes de carga, entre algunos particulares. Te mandaban información, oye, en tal tramo de por medio del radio, en tal tramo de la carretera hay un choque, eviten este espacio y todo esto. Y esta transmisión se hacía en cierto espectro, meramente limitado a una banda de transmisión de radio. La ventaja era, para no necesitabas una licencia, meramente que tu aparato estuviera registrado para hacer las transmisiones. Dijeras, yo tengo el aparato 1500 y lo tengo en mi cochecito. Ah, muy bien, tú lo tenías ahí registrado y con eso tú podías utilizarlo para comunicarte. En ese aspecto empezaban estas telecomunicaciones. Posteriormente hablamos ya de situaciones como las que tenemos en la actualidad y estamos aprovechando ahorita, que son los sistemas de telecomunicación a gran escala y con tecnología muy avanzada, donde el espectro de la comunicación, si se acuerdan, hablábamos de que, por ejemplo, a ciertos metros llegaba ahí la onda de radio. Se pegaba en el cerro, pegaba en alguna cañada y ya no podía seguir. Y que había otra que sobrepasaba eso, había otra que llegaba hasta la parte alta por medio de satélite y que se transmitía de manera directa. Ahora, estos sistemas de comunicación, al darle un uso productivo y benéfico para la sociedad, empieza a tener un aspecto económico, porque se convierten en un objeto, en un bien. En la actualidad, un bien de, ¿cómo llamar? De cuestión estratégica para cualquier estado en la actualidad, precisamente porque todo está relacionado a las comunicaciones. Y en esta misma ley, por ejemplo, en el artículo 2, nos habla que las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general. Ah, y el siguiente párrafo que contiene la ley nos habla sobre la cuestión de los derechos y el acceso a participar o a realizar estas actividades de telecomunicación que anteriormente estaban limitadas para quienes, para aquellos que tenían los aparatos de radio, para aquel que tenía la estación de televisión, la estación de radio, o que tenía su radiecito de banda civil. Actualidad, simplemente, si tú quieres, puedes tener tu estación de radio en internet, que ahora durante la pandemia estuvieron muy de moda, no sé si lo recuerden, que por todos lados empezaron con algún pequeño programa, empezaron con una transmisión y dijo alguien, oye, mira, está bien chido, así como estamos tomando la clase, ahora vamos a hacerlo de manera más formal, vamos a hacer un programa de radio vía internet. Y pues sí, aunque más que de radio, era un programa donde hacían una transmisión virtual como la que estamos haciendo ahorita. Yo sentado aquí en mi computadora, me veían y hacíamos nuestra transmisión. Hablábamos de música, hablábamos de cultura, hablábamos de política, un poquito de todo. Y donde nos habla que antes estaba limitado. Para poder hacer esto tenías que tener un permiso, una autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que te autorizaran el uso y transmisión. Y por otro lado, el ancho de banda donde ibas a transmitir. Por eso era una situación difícil. En la actualidad, pues, ¿qué tenemos? Pues el Internet, que cubrió toda esta problemática de los anchos de banda. Precisamente, ¿para qué? Para tener amplitud y mejoría en las comunicaciones. Ahora, vámonos a la siguiente parte. Bueno, en el artículo 3 de esta ley nos vamos a encontrar con todas las definiciones correspondientes a las telecomunicaciones.
desde el aspecto de quién es una banda, en dónde se transmite, a quién se le va a autorizar, las concesiones, la comercialización, la cobertura universal, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cuestiones que van a estar controlados y delimitados también por el Estado. Ahora, el Estado va a tener un pequeño problema en esto, precisamente porque esta apertura a las vías de comunicación nos dio una herramienta excepcional, donde cualquier persona puede transmitir, pero cuestión curiosa, todo se hace por medio de telecomunicaciones. Si ustedes se dan cuenta, todo gira a los tipos de comunicación que tenemos. ¿Y qué hace el Estado? El Estado va a controlar, va a limitar o va a verificar cómo se llevan a cabo. Aunque en la actualidad, por el tipo de amplitud de la comunicación como el Internet, ya no hay este control tan férreo. Caso, nos encontramos, por ejemplo, bombardeos de pornografía, videos de violencia, etcétera, etcétera, que son transmitidos de manera abierta por la permisividad o la imposibilidad de tener un control en las transmisiones que se hacen de manera regular. Ahora, si yo quiero transmitir un video de manera particular a otra persona, yo lo puedo transmitir. Hablemos del caso de la ley Olimpia, que habla precisamente de esta problemática en torno a la falta de control para hacer la transmisión de información o de imágenes, que nos afecta directamente a los usuarios y a la vía de comunicación. Ahora, permítanme un segundito. ¿Dónde está? Bueno, el Estado mexicano va a buscar proteger. Pero ¿qué es lo que se está protegiendo dentro del aspecto de esta situación de los delitos contra los medios de comunicación o las vías de comunicación? Que antes les digo, hablábamos de los caminos. Ahora hablamos de los aspectos como la nube. Pero algo que les preguntaría yo, ¿realmente dónde está la nube? ¿Dónde está establecido este centro donde se resguarda la información? Y que nos mete en un pequeño problema jurídico por la cuestión de la jurisdicción. ¿A quién le corresponde? ¿Al derecho interno o al derecho internacional limitar o controlar este tipo de comunicaciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién le corresponde? Perdón, yo me acabo de reconectar. No escuché la pregunta. De que, por ejemplo, en la ley de telecomunicaciones y en la ley de las vías generales de comunicación, hablábamos que antes los sistemas de comunicación o las vías de comunicaciones eran carreteras, caminos, autopistas. Eso era lo que se consideraba. Hablábamos también del correo, hablábamos, por ejemplo, también del telégrafo, que todavía sigue en existencia, muy en desuso, pero sigue siendo práctico para una emergencia, y que esto era lo que protegía la ley o lo que se tenía por el tipo de tecnología que teníamos. Hablábamos también acerca de que la ley de telecomunicaciones hablaba más que una ley para proteger la forma de comunicación, de una ley para restringir el contenido de las comunicaciones. En este caso, una ley de censura o de control, que incluso les recomendaba que vieran la película de Cinema Paradiso, para que vean ahí cómo lo manejan o cómo se daba la ley de censura. Cualquier parecido al de la película, perdón, al que se daba en la actualidad, no es mera coincidencia, así le hacían, ¿eh?
pero les recomiendo que vean la película. Y en la actualidad tenemos un cambio notorio, fuertísimo en torno a la comunicación. ¿Por qué? Porque estamos hablando ahora de que los servicios de telecomunicación te hablan de algo llamado Internet, te hablan de algo llamado la nube, en donde estos medios de comunicación transportan información de todo tipo, ya no solamente esta comunicación hablada o esta imagen, sino datos, por ejemplo, caso las referencias bancarias. ¿Cómo haces para hacer una compra en Internet? Pues lo haces por medio de una vía de telecomunicación, por medio, dirían, de la red. ¿Y cómo se está transmitiendo la red? ¿Es un cable? ¿Es una frecuencia de radiocomunicación? Pues sí, toda la transportación de información que tenemos en la actualidad es por medios electrónicos de una radiofrecuencia en la cual se transmite información. ¿Cómo se transmite de un banco a otro? Pues literal, yo hago mi pedido, compro aquí, pongo mi número de tarjeta, que es mi número de identificación, me meto a la página, veo los zapatos que me gustaron, tal, me pide mi número de tarjeta, tal, que autorice. ¿Y a dónde se va esto? De mi telefonito, la comunicación se envía a una antena repetidora, de esta antena repetidora sube hasta el satélite y del satélite baja la otra antena repetidora que está cerca de la central de comunicaciones del banco al cual corresponde mi tarjeta. De la antena le envían al centro de comunicación del banco y el banco recibe esta telecomunicación encriptada o con un número precisamente el cual yo mandé. Y donde, ¿qué estoy haciendo? Estoy autorizando la compra o la adquisición por medio de los fondos que tengo yo en mi tarjeta. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por medio de telecomunicación, por medios electromagnéticos. Ahora, ¿cuáles afectaciones pueden ser? Aquí vayamos, bueno, ¿cuál sería el objeto jurídico a proteger dentro de estos delitos? La Hay que identificar privacidad uno, privacidad, muy bien. también ¿Qué más estamos? bueno, debe de estar también integrado, me imagino que los derechos humanos o el derecho de expresión. Así es. Fíjate, de eso hablábamos en el artículo 2 de esta ley de telecomunicaciones, te habla de eso, pero aquí te habla del derecho de transmitir, aunque les decía, había una pequeña problemática importante en esto, porque antes todo lo que se hablaba de telecomunicación, lo hablábamos acerca de qué, de programas de radio, un programa de televisión, una transmisión cultural, un programa comercial, y esto era lo que se consideraba medio de comunicación. Ahora, en la actualidad, estos medios de comunicación son tan amplios y tan, ¿cómo llamarlos? Tan impresionantes como esta cuestión de yo particular poderme comunicar con el banco y que el banco reciba mi comunicación para autorizar el uso de mis fondos y que ellos envíen la información directamente a aquel que está comprando o a aquel que está recibiendo en una terminal, que es por medio de telecomunicación. Ahora, en el artículo 54 de la Ley de Telecomunicaciones nos habla de esta cuestión. El espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado. Dicha administración se ejercerá por el Instituto en el ejercicio de sus funciones, según lo dispuesto por la Constitución, en esta ley, en los tratados y acuerdos internacionales firmados por México, y en lo aplicable, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otros organismos internacionales. La administración incluye la elaboración y aprobación de planes y programas de uso, el establecimiento de las condiciones
para la atribución de una banda de frecuencia, el otorgamiento de las concesiones, la supervisión de las emisiones radioeléctricas y la aplicación del régimen de sanciones sin menoscabo de las atribuciones que correspondan al Ejecutivo Federal. Al respecto, al administrar el espectro, el instituto perseguirá los siguientes objetivos generales en beneficio de los usuarios. Aquí ya nos habla de los usuarios. Anteriormente eran instituciones o el usuario era aquel que tenía el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener una radio de onda corta, para tener un radiecito de banda civil, para poner una estación de radio o una estación de televisión. Actualidad. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Estamos haciendo una transmisión a larga distancia. Puede decirse que estamos teniendo nuestro mini programa de televisión de manera directa. Porque hay que recordar que televisión no solamente es la pantallita o la pantalla que tenemos en la casa, sino que tele lejos, visión a lo lejos. Nos estamos viendo a gran distancia. Y cuestión, ¿es una transmisión de información de un lugar a otro? Una telecomunicación. ¿Cuál es el problema? Puede ser utilizado con fines benéficos o con fines negativos también para la sociedad. Por ejemplo, nos habla cuáles son los beneficios, los aspectos generales que busca esta ley o que busca protegiendo la situación. 1, la seguridad de la vida. 2, la promoción, la cohesión social, regional y territorial. 3, la competencia efectiva en los mercados convergentes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Aquí le recomiendo señalar este punto en el artículo 54, en el punto 3º, importante, meramente para tenerlo en conocimiento. ¿Por qué? Porque anteriormente esta cuestión efectiva de los mercados convergentes te hablaba de que Aarón era el dueño de Televisa y Fabiola era la dueña de TV Azteca. Y era una competencia entre las dos telecomunicaciones. Ya la dejamos como el Canal 11 o Canal 22, que pertenecían al Estado y su cuestión era meramente cultural. Y decía, pues yo qué, a mí no me metan en su bronca, yo nada más transmito, yo ni vendo cosas. Y les dejaba esta competencia de información a las dos empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué no había más? Oiga, pero Telégrafos de México era del Estado, sí, era como el Canal 22. El Canal 11 de televisión del Instituto Politécnico Nacional, ¿a quién le correspondía? Le correspondía al Estado. ¿Vendían algo? No, vendían meramente comunicación, programas culturales, programas científicos, que era la transmisión que se hacía. Pero en cambio, las dos grandes cadenas se dedicaban meramente a la distribución de medios de contenido y la venta de productos. La comercialización, precisamente, de publicidad para la venta de productos. ¿Y qué hacían? Había una competencia. ¿Qué hacía si Televisa sacaba una telenovela? TV Azteca sacaba la otra. Y estaban en una constante competencia para ganar espectadores. Esto se vino abajo. ¿En qué momento se viene abajo? Cuando empezamos con las comunicaciones vía internet. Literal, ¿en cuántos años fue este cambio? Menos de 5 años. Ahora, estamos teniendo una transmisión que podríamos catalogar como educativa, cultural, privada, de telecomunicación. ¿Qué hacemos? Comunicarnos. Yo los veo, ustedes me ven, nos escuchamos, pero la situación, ¿qué sucede si alguien me afecta? Va a haber algunas afectaciones o cuestiones importantes. Les decía, en el artículo 54 de esta Ley Federal de Telecomunicaciones nos da los pormenores de qué es lo que busca la cuestión de el Estado en la protección. Ahora, permítanme un segundo. Administración.
Sí, incluso en esta ley van a encontrar la cuestión de las concesiones. La concesión es yo te autorizo una red de comunicación para uso público o para uso privado. Y yo voy a otorgarte los permisos, pero tú me tienes que informar quién, cómo, cuándo, dónde y para qué estás utilizando este medio de comunicación. Oye, voy a hacer una estación de radio en la Sierra Huichol. Ah, adelante. ¿Qué tipo de frecuencia vas a utilizar? ¿Dónde vas a comprar tu equipo? ¿Quién es tu técnico? ¿Dónde vas a poner tu antena? Todo eso te lo va a autorizar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero también te van a checar tus contenidos. Algunos de ellos van a tener algunas problemáticas precisamente porque por la cuestión de que la información que se transmite, algunos no la consideran adecuada. Y donde la cuestión importante es que se supone que no hay una limitación, aunque pues, bueno, díganme, ¿quién no ha visto los programas de Franco Escamilla? Si ese programa lo checáramos hace 40 años, no sale ni 10, ni 20 segundos de los programas de Franco Escamilla, no podrían ser transmitidos. ¿Por qué? Porque contienen un contenido inmoral y que afectaba las buenas costumbres de la sociedad mexicana. ¿Por qué? Simplemente el uso de palabras altisonantes. Lo que les decía con la película de Cinema Paradiso. Si ustedes la checan, les digo, se van a dar cuenta cómo era esta cuestión de control en torno al Estado a estos medios de comunicación para tratar de que por medio de esa información que se transmitía, se controlara el aspecto cultural y social para la comunidad. Permítame un segundito. Registros. Miren, estructuras. Muy bien, bueno. Ay, pues miren, con esto cerramos el día de hoy, muchachos, en esta cuestión de la explicación general de las vías de telecomunicación. Para la siguiente semana continuamos un pedacito con esta cuestión en torno a cómo se va a checar y cómo se va a sancionar. Recomendación, vean esta película de Cinema Paradiso, considerando obviamente también el momento histórico, la situación cultural, la situación del momento. Les decía que en ese momento los delitos en contra de las vías de comunicación era que no llegara la información o que se cortara la información. Por otro lado, el aspecto cultural donde se limitaba la libertad de expresión. ¿Cubierto con qué? Con una cuestión de la censura. La censura era las tijeras para todo tipo de comunicación. En la actualidad, como les decía, en la actualidad tenemos toda una cantidad de beneficios meramente por la libertad de expresión. Y donde fue permisible, fue todo autorizado esto de manera práctica. Pues chicos, con esto cerramos la sesión del día de hoy y nos vemos el próximo sábado. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias a usted, maestro. Cuídese mucho y pues, estamos viendo. Y gracias igualmente, muchachos. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Si cualquier duda, estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Igual cualquier cosita me manda mensaje, ¿sale? Y pues ahí estamos.